Invito a la pantalla a que se quede nuestro querido amigo Mauricio Agudelo, por favor, que va a ser el moderador del siguiente panel. Invito también, quiero darle la bienvenida a Salma Jalife, subsecretaria de Comunicaciones de México, nuestra querida Salma. Salma, bienvenida. La ministra TIC de Colombia desafortunadamente no va a poder llegar con nosotros, pero continuamos con nuestro evento. Quiero darle la más cordial bienvenida a Adolfo Cuevas Teja, quien es comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Adolfo, por favor, eres bienvenido a nuestra pantalla. A Mariliana Méndez para que se quede con nosotros. Invito también a Alan Ruiz, secretario ejecutivo de Comtelca, a Horacio Romanelli, director de Asuntos Regulatorios para América Latina de Millicom, a Salma, pero ya dije Salma, pues ya, perdón, estamos todos en el panel. Adelante, Mauricio, la pantalla y el escenario son tuyos. Gracias. Gracias, Jorge. Un saludo especial a todos los panelistas. Creo que tenemos la oportunidad de abrir este gran debate sobre uno de los aspectos críticos, ¿no? Lo mencionaba Carlos en su presentación. Las infraestructuras son la columna vertebral de la conectividad y de la economía digital, ¿no? La bisagra, la puerta que conecta el servicio digital en materia, por ejemplo, de industria 4.0, digitalización de las pymes, digitalización de los gobiernos, digitalización de los hogares, ¿cierto? Los accesos, por ejemplo, a la educación virtual no serían posibles sin las infraestructuras digitales. Y por eso, qué bueno que este panel comienza discutiendo, por un lado, el rol que juegan las políticas públicas en el escenario actual, un escenario de coyuntura, ¿cierto? Muchos gobiernos han implementado acciones muy rápidas, declarando este sector como una infraestructura de servicios críticos esenciales, y eso abre, obviamente, toda una oportunidad para movilizar recursos enfocado a masificar este servicio, ¿no? Por eso hemos querido balancear este panel con la mirada, obviamente, que tiene el sector público, básicamente en cabeza de la subsecretaria de Comunicaciones de México, el regulador IFT, también la mirada que tiene la industria, ¿cierto?, en cabeza de Horacio y de Mariliana, y también cómo desde la experiencia de Comtelca, ¿no?, que agrupa múltiples autoridades de los países de Centroamérica y algunos también del Caribe, pues creo que nos van a dar una visión muy profunda de cuál es de estas oportunidades, ¿no? Sabemos básicamente qué estamos haciendo, qué se ha hecho. Bienvenido, Adolfo. En el pasado nosotros quisiéramos entonces empezar la minutos por panelista. Quisiera que alcanzáramos a hacer al menos 2 rondas de preguntas a cada uno. La primera, obviamente, empezamos con Salma, una apuesta que tiene básicamente el país en un programa de cobertura social de Internet. Las aspiraciones son ciertamente desafiantes, ¿no? Si estas políticas en México se llegan a cumplir, tendríamos, yo diría, uno de los primeros países con cobertura universal, cerca del 98% de la población cubierta con comunicaciones de banda ancha. Entonces, Salma, bienvenida. Quisiera preguntarte si ya nos estás oyendo, veo que está conectando el audio, pero si es del caso, entonces empecemos con Adolfo, que tiene toda esta visión regulatoria, ¿no? Toda esta visión de cómo desde las palancas regulatorias se puede habilitar toda una promoción de las inversiones en materia de infraestructuras digitales. Adolfo, bienvenido. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar en el futuro inmediato y cuáles son aquellas que requieren una visión más estructural, más de largo plazo? Muchas gracias, Mauricio. Gracias también a CIET, a CAF. Gracias a todos ustedes por la amable invitación, a CEPAL y evidentemente a mi amigo de 4 décadas, Jorge Fernando Negrete. Es un honor estar con ustedes, es un honor compartir la experiencia de México y la visión de nuestro país. Empiezo por decirles que lo que requerimos es concitar una unidad de propósito a través de los niveles de la acción política, de la acción empresarial
y de la acción social. Necesitamos tener esa unidad de propósito porque ninguna transformación digital puede ocurrir solo por voluntad de una de las partes involucradas. Por eso requerimos un apoyo político de alto nivel que se traduzca en un marco institucional, no un marco de un programa político de corto plazo, no un marco de un programa de gobierno para 4, 5, 6, 8 años. Requerimos una visión de país que sume los esfuerzos, que sume los propósitos y que nos permita la transformación. Eso lo iniciamos en México con un éxito que podemos decir es evidente en el año 2013, pero requirió esa definición de alto nivel que incluso se plasmó en la Constitución del país. Se crea un instituto cuya virtud mayor no es la autonomía, cuya virtud mayor es la señal clara de que se actuará de manera razonable, racional y apegada a evidencia. Es decir, no son las formas, incluso las formas superiores del derecho, las que definen el éxito de una transformación institucional, sino es el espíritu que subyace. Y en este caso el espíritu es actuaremos basados en evidencia, actuaremos conforme a la razón. Y eso ha venido ocurriendo. ¿Eso qué permitió finalmente? Permitió, además de la institución, permitió lanzar acciones que antes no se habían tomado en cuenta, mejorar las condiciones de competencia a través de fórmulas innovadoras, las cuales, por cierto, deben ser sujetas a una revisión ahora para ver qué tan necesarias son, qué adecuaciones se requieren. Inició un amplio proceso de transformación también en un sentido técnico y en un sentido, diría yo, de apertura. ¿En qué orden de ideas? Bueno, pudimos lograr atraer a nuevas empresas, justamente confiando en este marco institucional renovado. Eso detonó una mayor inversión. Pusimos a disposición mucho más espectro, triplicamos la cantidad de espectro disponible, hasta llegar hoy día a cerca de 700 MHz. Tenemos identificados, por cierto, a futuro más de 11.000 MHz para nuevas tecnologías, incluyendo 5G, obviamente. Esto, además, la competencia favoreció una baja de precios. Y lo que yo quisiera subrayar en este punto es que el éxito que hayamos tenido en México es solamente un episodio que debemos seguir buscando su continuidad en beneficio de usuarios, en beneficio de la sociedad. De tal manera que yo quisiera decir, para aprovechar el tiempo, ir hacia lo que vamos a hacer después. Porque vamos a enfrentar un escenario sumamente adverso. La devaluación en México, la devaluación de nuestra moneda respecto del dólar, roza el 30%. La contracción económica para este año, según analistas, será cercano al 10%, lo cual no había ocurrido en un siglo en nuestro país. Esto significará, hablando de empresas, una clara disminución, una evidente disminución del ingreso y de la utilidad de las empresas medida en dólares, que es como se mide. Esto no es el mejor escenario para una nueva inversión. ¿Qué debemos hacer? Debemos alejar toda tentación de una regresión y de una desarticulación de instituciones valiosas sobre pretexto de que no han funcionado, porque en el marco general de crisis estamos afrontando una problemática común y una problemática grave. Por el contrario, debemos reforzar ese espíritu subyacente de que seguiremos actuando a través de instituciones racionales, objetivas y que basen sus decisiones en evidencia. Y para ese propósito, nosotros continuaremos con nuestro actuar, como lo hemos venido haciendo. Es decir, apegados a la norma y apegados a razones técnicas para decidir el espectro, para resolver conflictos, para actuar como autoridad en competencia. No quisiera yo abusar del tiempo, sé que hay otros presentadores y habrá otra oportunidad de seguir este diálogo, y quiero concluir con un mensaje. Ante la pandemia, lo que debemos ver es la oportunidad de proyectar nuestro sector como uno que sea no solamente un muro de defensa para evitar el contagio, sino una fortaleza y una columna vertebral a partir de la cual podemos proponer como sector y como industria un nuevo modelo de país, un modelo de país más eficiente, un modelo de país de mayores libertades y de derechos cuyo ejercicio y goce sea aún más efectivo. Quisiera concluir en este punto mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Muchas gracias. Hola. Le damos la palabra a la subsecretaria Salma. Le dije bienvenida. ¿Nos oye, Salma? Sí, ¿ustedes me escuchan?
Te oímos muy bien, sí, señora. Es una lástima, los estoy viendo a todos, pero no hubo poder humano que me hiciera entrar por computadora. Pero bueno, estamos aquí, me da mucho gusto saludar a todos los organismos latinoamericanos de telecomunicaciones que han invitado a esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes a formar parte de esta importante discusión, y quiero agradecer también a LATAM Digital Now, que organiza este importante foro virtual. Creo que, ya como lo ha mencionado el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha habido trabajos previos muy importantes. Sin embargo, lo que nos ha enseñado esta contingencia sanitaria es que nosotros tenemos que trabajar sobre líneas de sistematización de sistemas de teletrabajo, de teleeducación, y teniendo en cuenta la importancia de la ciberseguridad dentro de todos estos procesos, y de otros aspectos que surgieron o se fortalecieron a raíz de esta contingencia sanitaria, como es el tema del comercio electrónico, que en México particularmente el comercio electrónico es todavía incipiente, y necesitamos tomar medidas que nos permitan que estos nuevos modelos de negocio se desarrollen plenamente y bajo una certidumbre jurídica y una seguridad en el despliegue de todos estos servicios digitales. Pero también para nosotros es muy importante, lo mencionaban quienes iniciaron este foro, es muy importante llegar a la población que no hemos llegado. Sabemos que hay todavía 13 millones de mexicanos que no tienen ninguna posibilidad de acceso a ningún medio de comunicación digital. Sí tienen acceso a televisión y a radiodifusión, que han sido elementos muy relevantes en este COVID, en esta contingencia sanitaria, porque nos han permitido desplegar programas desde preescolar hasta bachillerato para las escuelas, y nos han podido entregar mensajes e información oficial hacia las zonas que no tienen conectividad para el acceso a Internet. Pero definitivamente trabajos de política pública, haciendo una focalización mucho más puntual sobre las zonas donde tenemos que incidir en el desarrollo de conectividad. Nosotros anualmente tenemos que publicar un programa de cobertura social y un programa de cobertura en sitios públicos. Estos elementos han sido muy relevantes para el inversionista, no solo para las políticas públicas que nos permiten hacer despliegue de infraestructura a través de empresas públicas, sino también le sirve esta información a la industria, porque ya con... Ok, mira, bueno, muy bien, Salma, hablábamos de 13 millones de personas no conectadas en México, una apuesta importantísima del gobierno de México por llevar conectividad al 100% de la población. Estábamos discutiendo las políticas de la subsecretaría, seguramente en la siguiente ronda podremos profundizar, y hablemos ahora con la industria, ¿no? Marileana, Horacio, los desafíos de inversión. Se hablaba, Salma, de certidumbre jurídica. Marileana, ¿qué otras oportunidades desde la política pública pueden aparecer en este escenario de pandemia para facilitar la inversión, para asegurar un despliegue más rápido de las infraestructuras de telecomunicaciones, para conectar... Hola, perdón, se cayó la llamada. Disculpa, Salma, termina, está bien. ¿Me escuchan?
Sí, en realidad les estaba comentando que esta información es muy relevante porque tanto quienes están a cargo de compromisos sociales, de cobertura social, como es la empresa CFE de Telecomunicaciones e Internet para Todos, que se creó el año pasado, como la industria misma, pueden acceder a esta información que es muy relevante para hacer focalización de las zonas donde no hay cobertura. Otros elementos importantes que considero que debieran construirse como bases sólidas para que podamos hacer incluyente el ecosistema digital es trabajar, y esta es una de las líneas que la subsecretaría ha ido construyendo poco a poco, es trabajar sobre el desarrollo de habilidades y capacidades digitales. Para nosotros es muy importante no solo llevar la conectividad, sino también trabajar en este desarrollo de habilidades que no necesariamente son solo habilidades técnicas, también existen las habilidades blandas como un criterio de lógica matemática, habilidad de colaborar con grupos, etcétera, etcétera, que nos permitan que la gente pueda utilizar o hacer un uso más eficiente de los recursos digitales que tenemos hoy. En realidad, esta contingencia sanitaria también nos ha enseñado que estábamos muy acostumbrados a tener fortalezas en los ambientes institucionales, pero a la hora que se mueve, por ejemplo, el trabajo, la educación a un ambiente de hogar, es necesario fortalecer y robustecer a través de arquitecturas diferentes, a través de mecanismos que nos permitan dar mayor seguridad y certeza y trazabilidad a las acciones que se están llevando a cabo tanto en el trabajo como en la educación, es que vamos a tener que hacer nuevos modelos de cómo operamos en el trabajo, cómo operamos en la escuela. Estamos nosotros ya, para finalizar esta primera parte, estamos nosotros trabajando con la industria, la academia, la sociedad civil, los 3 niveles de gobierno, porque creemos fielmente que si no lo hacemos colaborativamente, no vamos a salir adelante y necesitamos sobre esa base diseñar nuevos modelos que nos permitan evolucionar de una manera, como lo he mencionado también anteriormente, híbrida, en la que también la parte humana esté presente en esta transformación. Muchas gracias, Salma. Muchas gracias. En la siguiente ronda profundizamos sobre los temas que mencionabas, de uso de la conectividad en educación, conectividad en hospitales, que creo que es un tema crítico. Y vamos ahora con Mariliana. Adelante, Mariliana. Tienes el micrófono apagado. Perdón, todavía hay cosas que reaprender, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo quisiera empezar haciendo una reflexión desde dónde o cómo vamos a salir, cómo vamos a estar el día después. Realmente distintos organismos internacionales ya han estimado caídas en el PIB mundial entre el 2.1 y el 6%. Estas proyecciones en América Latina están entre el rango entre el 2.1 y el 5.3 de caída en el PIB, perdiendo hasta 17 millones de empleos formales y podría llegar los niveles de informalidad a un 62%. Realmente estas cifras son impactantes, pero además de esto, ¿qué le pasa a la industria? Bueno, la industria va a tener también una importante restricción en la demanda, es decir, la demanda va a caer, el ARPU se va a erosionar todavía más, y bueno, en estas circunstancias, el día después, ¿qué? Y el día después debemos seguir adelante y el día después debemos mejorar.
y debemos seguir invirtiendo. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr esto en estas condiciones? Yo diría que lo primero que hay que tener muy claro es cómo trabajamos conjuntamente. Las autoridades que me precedieron, ambos lo señalan. Colaboración, esfuerzo conjunto. Yo agregaría diálogo público-privado, acercamiento, generación de confianza. Aquí tenemos que trabajar esto conjuntamente. Ahora bien, siguiendo con lo que dijimos de ser un ecosistema altamente efectivo, primero lo primero. Es decir, que aquí nosotros tenemos que todo lo que esté en manos de las autoridades del sector, hacerlo directamente, deberíamos acometerlo de inmediato. Estamos hablando, por ejemplo, de una revisión regulatoria profunda, una simplificación regulatoria. Revisar cuáles son todas esas regulaciones obsoletas, que hay muchas a lo largo de nuestra región, y eliminarlas. Ya no están haciendo nada y están consumiendo muchos recursos. Otro elemento importante es cómo logramos desarrollar infraestructura sin tanta traba. A mí hasta me da pena seguir insistiendo en el desarrollo de infraestructura a nivel de los municipios. Quizás tenemos 15 años de estar hablando sobre este mismo tema. Nosotros nos debemos reconocer como un ecosistema esencial, pero también hacernos reconocer como un ecosistema esencial. No puede ser que a estas alturas, con la importancia ya demostrada de nuestro sector, sigamos enfrentando tantos problemas para el desarrollo de infraestructura. Este es otro tema que tenemos que acometer de inmediato. También es necesario, como hablábamos, de acometer estas políticas estructurales, de allanar el camino, de incentivar inversión, de reformular, y aquí ya empezamos a ampliar nuestro círculo de influencia. Necesitamos reformular la estructura impositiva del sector. No es que se habla por hablar, pero todavía existen en nuestros países tasas específicas como si este servicio fuese un servicio de luz. Porque en realidad estamos afectando a toda la cadena, y especialmente estamos afectando la parte de la cadena que más queremos defender, y es al usuario de pocos ingresos. Entonces allí hay una serie de elementos que tenemos que mejorar para bajar los costes del servicio, así mejorar la asequibilidad y así que este servicio se vaya extendiendo naturalmente en cobertura, en penetración de los servicios. Por supuesto que sobre el servicio se concentran una serie de capas que también es necesario mejorarlas. Hoy por hoy, el impulso que ha tenido la digitalización es un impulso obligado hacia la digitalización. Debemos aquilatarlo, debemos aprovecharlo y tratar de que efectivamente toda esta conectividad que podríamos potenciar a través de este trabajo conjunto entre muchos ecosistemas, tendríamos que tener esas capas superiores mejor desarrolladas, más aceitadas. Todavía nos falta mucho que desarrollar. Todavía nos falta trabajar en educación para que la educación virtual sea efectiva. No es subir lo que tenemos en una plataforma digital, no, es transformar la educación para que efectivamente dé los resultados esperados. Así también la producción. No podemos mover artificialmente lo que tenemos hacia una plataforma digital. Debemos hacer transformaciones importantes a efectos de potenciar las capacidades que las plataformas digitales nos brindan. Entonces, un poco para ir construyendo, o sea, necesitamos mejorar el entorno regulatorio, revisarlo, reimaginarlo, reconceptualizarlo,
tenemos una regulación, necesitamos una regulación diferente para un mundo diferente. Una vez hecho esto, necesitamos también bajar los costes del servicio. Estos costes del servicio y sobre todo las cargas impositivas, de nuevo, hay que reconceptualizarlas y realmente revisar aquello que en forma específica afecta al sector. Y además también debemos movernos hacia un ecosistema más amplio donde cada una de las partes pueda aportar, pueda subirse a las plataformas digitales de una mejor manera. E insistir en que todos estamos en el mismo barco. Es algo que se ha oído a través de toda la pandemia. Todos estamos en el mismo barco. Cada quien tiene un objetivo diferente estando dentro de ese barco, pero todos debemos remar hacia el mismo lado. Y en este remar hacia el mismo lado necesitamos realmente esos espacios de trabajo conjunto. Y ahora también lo digital nos lo facilita. Estamos hoy dialogando 689 personas aquí juntas para trabajar sobre este tema. Entonces, creo yo que debemos empezar por nuestro círculo, como dije, de nuestro círculo de influencia e ir ampliando ese círculo de influencia. Y por supuesto las autoridades, ese círculo de influencia es mucho más amplio y ahí es donde podemos establecer esos espacios para realmente repensar nuestro sector. Gracias. Ilustrativa. Me sale silenciado por el hospedador. ¿Me están oyendo? Sí, sí te escucho. Ok, no los oía, muy bien. Bueno, si hay una persona en este panel que tiene una visión regional, una cercanía casi que diaria con las autoridades de política pública del sector, es Alan Ruiz desde su rol en Comtelca, ¿no? Alan, una pregunta muy concreta. ¿Cómo hacemos para acelerar las políticas públicas que aumenten la inversión en las redes de telecomunicaciones, en las infraestructuras digitales? ¿Cómo avanzar hacia modelos avanzados de resiliencia digital desde las agendas públicas? Muchas gracias, Mauricio, y saludos a todos los estimados y estimadas panelistas. Es un panel realmente de lujo. Y agradezco mucho a Jorge por el liderazgo de haber convocado esta iniciativa que de por sí está resultando súper concurrida. Tenemos casi 700 personas conectadas y creo que nos puede ayudar mucho a tener una idea en conjunto de lo que está pasando. La pandemia lo que ha hecho, y quizás algo positivo, es expandir nuestro ecosistema digital. Nos ha dicho que las potencias mundiales hoy por hoy no solamente tenemos que medirlo desde la perspectiva económica, sino también aquellos que desde la perspectiva de sus acciones y planes de solidaridad hacen que puedan enfrentar mejor estos tiempos tan difíciles. Se nos hace muy importante, y creo que quiero subrayar lo que decía el estimado comisionado Adolfo Cuevas, sobre la robustez institucional. Necesitamos esas instituciones muy robustas para que puedan salir adelante con este tema. El acceso universal y el servicio universal, del cual venimos hablando ya yo no sé ni cuántos años, pero desde que yo estoy en esta temática, es el acceso y el servicio universal han sido siempre temas de discusión y hoy por hoy toman un valor impresionante. Es donde quizás tenemos que enfocar nuestros recursos, nuestras iniciativas de política pública y también tratar de ver cómo nos ingeniamos para resolverlo. Y yo estoy seguro de que hay muchas alternativas. La pandemia nos ha dicho que todos somos iguales. Sin embargo, cuando nos ataca, no estábamos preparados para brindar esa igualdad. Nosotros tenemos claro, por ejemplo, que el tema de la educación a distancia y el teletrabajo han sido herramientas que nos han ayudado muchísimo durante estos días. Sin embargo, estas mismas herramientas nos han dado, nos hemos caído en cuenta de que hemos
probablemente incrementado la desigualdad. Por otro lado, aún los que estén conectados no necesariamente están disfrutando del teletrabajo y la educación en una forma óptima. Los planes tanto en educación y teletrabajo nos han pillado como por sorpresa. Y de ahí es la importancia de la robustez institucional y de los marcos normativos y regulatorios que nos hablaba doña Mariliana. Aquí tenemos que tener claro, como decía el estimado Mario Cimoli, que nosotros no podemos hacer solos todo esto. Vamos a tener que inventarnos una nueva cotidianidad. O sea, la normalidad que teníamos y la que ansiamos volver, pues ya no va a existir como tal. Entonces, creo que entre todos necesitamos hacer esta acción. Las 700 personas que estamos conectadas hoy, de una u otra forma, tenemos gran responsabilidad en hacer esto. Primero que todo, y como lo mencionaba doña Mariliana, los marcos normativos, institucionales y política pública. Hemos hecho muchos esfuerzos en este sentido. Yo soy testigo de que los países han desarrollado estos planes. Sin embargo, no han llegado a tener la voluntad y el apoyo político necesario para que lleguen a buen puerto. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas positivas que también nos trae el COVID es que nos abre esa ventana política. Creo que ya es un paso importante en que todos estamos de acuerdo. Hemos visto cómo la tecnología ha sido fundamental para este desarrollo de cómo mitigar y cómo medir la pandemia. Hemos visto la gran cantidad de herramientas y cómo se nos presentan. En este sentido, estamos trabajando también junto con CEPREDENAC, que es otra organización del Sistema de Integración Económica Centroamericano, que podemos lograr tener una herramienta quizás desde la perspectiva regional para manejar cómo son o cómo han sido los efectos de las medidas que estamos desarrollando. Y también hemos visto cómo temas como el comercio electrónico han sido quizás uno de los principales elementos o quizás uno de los ganadores en esta pandemia, porque ahora el comercio electrónico tiene algo que antes carecía y es de la confianza. Hemos encontrado, y por lo menos a nivel personal, prácticamente todo lo que hoy llega a mi casa y llega a mi mesa viene a través del comercio electrónico. Por lo tanto, tenemos que buscar herramientas para fortalecer esto. Creo que es una herramienta interesante para sacar un poco con el que vamos a entrar, tan profundo como tal y como nos lo describía doña Mariliana. Podemos tener herramientas interesantes de cómo proteger al consumidor en este escenario para los países que no lo tengan desarrollado. Y aquí hay algo muy importante. Estamos hablando, bueno, que nuestros países tienen sus fronteras cerradas. El comercio electrónico puede ser una herramienta muy interesante para proteger la producción nacional y para promoverla. Y probablemente conforme se vayan abriendo estas fronteras, podamos también pensar en un comercio electrónico regional. Somos países pequeñitos, compartimos muchas fronteras y con un potencial enorme de desarrollar este comercio electrónico. Por lo tanto, los marcos regulatorios, la política pública y particularmente los normativos tendrían que enfocarse en desarrollar esta área para poder tener el desarrollo económico y apoyar un poco a todos nuestros países en este proceso. Ya hemos hablado de temas de infraestructura. Es importante llevar esa infraestructura donde hoy no existe. Eso es muy fácil decirlo, como leí ahí por un chat, pero sí es importante también tomar en cuenta que por medio de las asociaciones público-privadas, por medio de modelos de múltiples partes interesadas, por medio de promover la compartición de infraestructura. Nosotros en Comtelca estamos por publicar un ejercicio que hemos hecho, un lineamiento que es para todos los países de cómo desarrollar sus políticas públicas y regulatorias en temas de infraestructura y cómo promoverlo. Aquí surgió algo súper interesante en los temas de infraestructura y fue todos los ISPs, los proveedores de Internet pequeñitos, que jugaron un rol súper importante dentro de este proceso, que quizás hay que volver
volver la vista hacia ellos, ver cuál es su rol, cómo se están tratando desde la perspectiva regulatoria. La mayoría de estos entraron como operadores de cable, o les llamábamos cableros, y estos pues están viéndose más regulados por las leyes de radiodifusión en algunos países que por las telecomunicaciones, y como cuando quieren hacer algo en telecomunicaciones, pues tienen las mismas reglas de los grandes. Es probable que también tengamos que revisar este tema. Esto también nos lleva al tema de cómo está desarrollándose la infraestructura hacia el hogar, que en principio pues los operadores llegaban con una conectividad hasta el hogar, pero hoy estamos viendo que la red interna en el hogar es un tema también que tenemos que revisar, sobre todo pensando en que si el teletrabajo y la teleeducación, como se dicen por todos los medios, llegó para quedarse, pues también tenemos que preocuparnos por eso, sobre todo pensando en que nosotros desde una perspectiva doméstica veíamos la conectividad como un enlace no balanceado, en el cual pues normalmente íbamos a recibir más de lo que enviábamos. Hoy por hoy, pues probablemente en muchos de sus hogares estén ocurriendo en forma simultánea más de una reunión en Zoom. Otro tema quizás que también habría que tomar en cuenta es, y basados un poquito en la explosión del comercio electrónico, es el dinero electrónico. Los sistemas financieros, sin duda alguna, pues tienen sus requerimientos, como lo demandan todas sus superintendencias de economía, que tienen que tener sus requisitos para poder estar uno incorporado dentro de los sistemas financieros. Sin embargo, hay una brecha importante, y esta brecha tenemos que buscar los mecanismos para que la mayoría de la población, o la población que hoy no está dentro de este sistema, pueda tener algún tipo de servicio financiero como los tradicionales que conocemos de monederos. Por otro lado, el tema del gobierno digital es importante que hoy, y se ha notado mucho en temas, por ejemplo, de la falta de una firma electrónica, en la cual hoy por hoy, con los temas de confinamiento, se siguen requiriendo servicios electrónicos, pero ante la imposibilidad de hacer algunos en forma presencial, quizás hasta por una simple firma, pues no han logrado desarrollarse tal y como se debía haber planteado. Nosotros desde Comtelca estamos tratando de trabajar todos estos temas. Si nos ponemos a revisarlo, pues realmente son poquitos temas que son como nuevos, son los mismos temas, solamente que ahora tenemos que tenerlos con una visión más clara y con una tal vez necesidad de urgencia. Por ejemplo, nosotros estamos casi todos los países de Centroamérica estaban en procesos licitatorios, y con el tema de la pandemia, hoy por hoy estamos pensando, bueno, ¿cuál es el momento apropiado para volver a retomar estos temas, para volver a poner al espectro a disposición? Y bueno, es obvio que no podemos hacerlo de buenas a primeras, tenemos que analizarlo, pero también es importante ver cómo es ahora este mundo, cómo el espectro toma un valor diferente, cómo se valora, qué condiciones hay que tomar en cuenta para la valoración de este espectro, y por supuesto que no podemos darle tantas largas al asunto, porque evidentemente el espectro nos puede ayudar mucho a crecer y un poco acelerar las políticas de las que Mauricio me hace referencia. Muchísimas gracias. Gracias, Alan. Yo espero que esta intervención haya quedado grabada, casi que la voy a copiar texto. Sería un plan nacional de resiliencia digital. Creo que has abordado todo muy clara tu visión, y seguramente la adoptaré como propia. Horacio, un tema crítico que estamos viendo desde CAF. Nosotros venimos midiendo el proceso de digitalización de la región desde hace ya cerca de 8 años. Construimos el primer observatorio del ecosistema y la economía digital. Las últimas mediciones que hemos hecho muestran que hay un avance importante, lo mencionábamos esta mañana, lo mencionaba Carlos también, un avance importante en las inversiones, ¿cierto? Sin embargo, vemos que otras regiones de similar desarrollo
están avanzando también mucho más rápido, ¿no? Hay desafíos todavía en cerrar el 4G, en cerrar los temas de conectividad de alta capacidad, alta velocidad, como la fibra óptica al hogar, los desafíos que empiezan a aparecer en el 5G. Aquí la pregunta concreta es, en un escenario COVID, donde los modelos de negocio de los operadores de telecomunicaciones pueden estar siendo retados, ¿cierto? Caídas en los ingresos de los hogares, probablemente en temas asociados al desempleo, caídas, choques de demanda, obviamente que afecten la capacidad de pago, los incentivos, básicamente por adquirir planes de conectividad. Hay espacio para inversión pública, hay espacio para financiamiento público de estas redes. Los operadores han mantenido la resiliencia, salvo pequeñas caídas. La calidad de las redes son de clase mundial. El tema del fijo y el móvil, el fijo cobra una relevancia importante en lo que es la resiliencia, el acceso remoto a educación, a trabajo. Muy difícil, por ejemplo, que los hogares y los niños puedan acceder a plataformas de educación virtual solamente todo un mes a través de conectividad móvil, ¿cierto? ¿Cuáles son las oportunidades de las infraestructuras? ¿Cuál es la oportunidad, básicamente, de estas grandes infraestructuras de alta velocidad que en América Latina siguen siendo incipientes? La fibra óptica al hogar, el tema del 5G, que ha cobrado una relevancia en economías de digitalización avanzada, en lo que es el control y gestión de la pandemia. Yo quiero concentrarme en los temas de inversión y de financiamiento, ¿no? Hay presión en modelos de financiamiento, se prevén caídas en inversiones en redes de telecomunicaciones. ¿Cuál es la oportunidad desde la inversión pública, desde los fondos de financiamiento para ese tipo de redes y cerrar esa brecha digital que mencionábamos, que se ha mencionado a lo largo del día? Gracias, Orlando. Gracias, Mauricio. Primero que nada, saludarte a ti y a los organizadores, agradecerles la oportunidad de estar acá con todos los panelistas, a quien saludo también. Refiriéndome a tu pregunta, primero creo que esta situación del COVID nos ha traído un examen, ¿no? Un examen que hemos pasado en algunos capítulos y en otros hemos quedado debiendo. Si hablamos de la resiliencia de las redes de telecomunicaciones, como tú mencionabas inicialmente, podemos ver que las redes han resistido adecuadamente, ¿no? Se han esperado picos de tráfico, hemos tenido picos de tráfico superiores al 40-50% del tráfico anterior de un día para otro. Esto es algo muy complicado para las redes, no solo por la cantidad de tráfico, los contratos que están asociados a esa cantidad. Se tiene que instalar y en muy corto plazo para poder atender estos incrementos de demanda, por un lado, y por otro lado que las demandas se deszonificaron, donde estaba la demanda alta comercial desaparece y aparece en lugares donde eran residenciales y tenían una forma de demanda atípica. Creo que el sector en general ha demostrado que ha pasado esta prueba. La mayoría de las redes, como bien has dicho tú, han resistido bien, no sé, ya de algún problema puntual. Así que eso creo que es una nota positiva dentro de todo el contexto. Esto no es menor. Si este examen no hubiese sido así de positivo, hubiéramos tenido problemas de índole social mucho más complejos de los que hemos estado viviendo en nuestras sociedades. Con sociedades totalmente cerradas, la comunicación se hace esencial. Que funcione bien la comunicación, que todos podamos hacer el teletrabajo desde la casa, que los chicos puedan llegar a hacer sus estudios escolares desde la casa, ha sido algo que ha aliviado un poco esta situación de aislamiento que hemos tenido en la mayoría de los países de Latinoamérica. Por otro lado, está la nota negativa. La nota negativa es que nos ha encontrado no muy bien parados en algunas situaciones que van más allá de la red de telecomunicaciones, y no teníamos las plataformas de educación listas, ¿no? Tal es el caso de que en muchos lugares el colegio público ha tenido que suspender las actividades básicamente porque no tenía listo cómo
encarar este sistema de educación a distancia con la cantidad de alumnos. En los hogares han aparecido las famosas brechas que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, no necesariamente desde la conexión, por supuesto, de la que estamos acostumbrados siempre a medir y conversar, pero también desde la cantidad de terminales. En la casa todos tienen que pasar clases, todos tienen que hacer teletrabajo, y bueno, en la casa hay una computadora nada más, entonces, y hay unos teléfonos celulares, y entonces, ¿cómo esto se maneja dentro de los hogares que pueden o no tener redes fijas? Y si bien tienen acceso, el acceso móvil no es igual para este tipo de actividades que un acceso fijo que permite un uso abundante de datos. Entonces, todas estas situaciones han profundizado un poco la brecha en esta situación del COVID. Y nos ha pasado no solo en educación, hemos visto situaciones del mismo gobierno, ¿no? Donde los parlamentarios no estaban listos para trabajar virtualmente, donde los sistemas bancarios no estaban del todo listos para trabajar virtualmente. Entonces, creo que nos ha impulsado, evidentemente, a acelerar nuestros modelos de digitalización a nivel transversal, a nivel de toda la economía, como una necesidad que no tenía no resistía análisis. Eso va a quedar como algo positivo dentro de lo malo que pasó. Y nos deja una tarea muy grande de que la conectividad no es solo la conexión, llegar a los hogares con la fibra óptica o con la telefonía móvil, con cualquier sea la tecnología. La conectividad tiene que ver con los equipos, tiene que ver con las plataformas, tiene que ver con las habilidades de las personas para poder desarrollar, explotar, sobre todo productivamente, las capacidades que las tecnologías de información hoy nos están dando. Con relación a tu pregunta sobre qué va a pasar con el sector, que evidentemente, como todos, va a ser golpeado. Y además, no solo va a ser golpeado en el mediano plazo, como mencionabas, por la caída de ARPU, porque la economía va a tener un poco más de empleo, menor índice de crecimiento, etcétera, que nosotros, al ser un producto masivo, nos impacta directamente. No solo eso, sino desde las medidas que se están tomando en este momento en muchos de los países donde estamos nosotros operando, que ha impedido la recolección de los pagos, lo cual creo que algunos países han manejado muy bien el balance entre que las personas sigan con conexión. Eso es universal, en todos los países se ha preservado que las personas sigan conectadas de una u otra manera. Generalmente los operadores hemos regalado servicios mínimos a la gente para que estos puedan seguir operando, pero en algunas operaciones se ha impedido el cobro directamente de los servicios, lo cual está llevando a una situación que va a quitar liquidez al sector, y que esto se va a ver inmediatamente reflejado en el perfil de las inversiones que teníamos planificadas realizar durante el año. Sin duda vamos a hacer los esfuerzos suficientes y necesarios para completar nuestros programas de inversión. Nosotros no tenemos la intención, por supuesto, de resentirlos, pero es una realidad que esto está afectando las economías de cada una de nuestras empresas, y vamos a evaluar en la medida que vamos saliendo de cada una en cada una de las operaciones cómo estamos para continuar nuestro plan de inversiones. Esperemos que esto sean solo medidas de muy corto plazo y que podamos pasar esta situación rápido, así normalizamos a todo el sector. Creo que con relación a lo que mencionaban antes, a las necesidades de tener un sector robusto que se dedique a realizar las inversiones necesarias, sobre todo en cobertura y capacidad para que el servicio llegue a todas las personas, nos debemos profundizar las mismas discusiones de siempre. Hablamos de espectro. Otra vez seguimos discutiendo en la mayoría de los países los precios que llegan a ser irracionales de espectro.
Yo quiero siempre recurro a lo mismo, o sea, cada vez volvemos a comprar el espectro, cobramos la renovación de los otros espectros y el usuario sigue siendo el mismo, que utiliza cada vez más espectro y no aumenta el ARPU del usuario. Entonces cada vez ponemos más presión sobre ese ARPU del usuario y se vuelve más complicado el despliegue de infraestructura. Es importante hacer notar que cuando los países determinan que un sector es interesante para invertir y quieren que ese sector despliegue inversiones, lo que hacen generalmente es poner muchos incentivos a las inversiones. Lo que nosotros encontramos es lo contrario, es un ticket de alto de entrada para empezar a trabajar sobre las inversiones. Ese ticket que es el mismo que le quita el dinero para después desplegar la infraestructura que necesitamos y los temas que estamos hablando ahora, de conectividad, de llegar a la gente, de llegar a las zonas más de menores accesos, de llegar de forma más asequible. Todo termina finalmente en la tarifa del usuario, y hacer un sector eficiente implica que nosotros vamos a poder llegar con mejor cobertura y a precios más asequibles hacia la gente, y eso es un beneficio para todos. Otra vez lo mismo, temas de tasas regulatorias, impuestos específicos que van sumando y ahora nos preocupa ante la escasez de recursos que puede haber del Estado después del COVID, nos preocupa. Ya hemos visto un caso en Ecuador sobre la tasación específica al sector para recaudar dinero. Entonces se están tocando temas que no están bien abordados de esa manera. Si no, estamos teniendo un discurso que no es sincero con nosotros, ¿no? Básicamente eso, los demás son los temas de siempre, no los quiero aburrir con eso. Creo que la solución está en la mesa, son las alianzas público-privadas, son trabajar en esos temas de disponibilidad de espectro oportuna, precios oportunos, eliminar las trabas, sobre la burocracia regulatoria, simplificarla, etcétera, ¿no? Gracias. Horacio, muy importantes los aportes críticos, la mayoría de ellos, y resalto el tema de la urgencia, ¿no? Esta mañana se hablaba del pacto social, hablaba Cepal, Mario, de esta revisión, acabas de mencionar el tema de las alianzas público-privadas. Creo que es un tema crítico repensar los mecanismos de inversión de cara al cierre de la brecha digital. En el último año hemos invertido en un vehículo de universalización de Internet junto a Telefónica, Facebook, la banca de desarrollo como el Fininvest. Hemos conectado en un solo año 1.6 millones de personas en Perú, gente que antes no tenía conectividad móvil. Hemos conectado cerca de 18.000 colegios, hemos llevado conectividad a 2.600 hospitales, estamos trabajando con el gobierno en planes de resiliencia digital frente al COVID, llevando servicios digitales avanzados a población no conectada, inclusión financiera, telemedicina. Un desafío importante, y por eso quiero volver con Salma. Si nos oyes, Salma, estás con el micrófono apagado. Salma, ¿estás por ahí? Bueno, vamos otra vez entonces con Adolfo sobre este tema de los modelos. Quería hablar sobre el tema de política, instrumentos y herramientas en México. Uno ve, por ejemplo, los temas de CFE Telecom, Internet para Todos, de esta revisión, por ejemplo, de los temas de Altán Redes, masificación de Internet al 92% de la población. Quiero quizás preguntarme en el cómo, ¿no? En cómo avanzar. Salma hablaba de universalización a esos 13 millones de personas, llegando a un 98% de la población en México cubierta. Eso por un lado, porque nos quedan 20 minutos de panel, y también sobre el tema que mencionamos con Horacio, sobre esta redefinición de los modelos de negocio, sobre esta presión competitiva. Se vislumbra desde la regulación, desde la política de competencia, más concentración en los mercados, salida de jugadores. ¿Qué implica eso para la regulación, la industria? Se ven temas de concentración de los mercados,
y volver al tema del cómo. Ahí está Salma, ahora volvemos. Esos dos temas, Adolfo, nos quedan 20 minutos, en 5 minutos, por favor. Muy bien, gracias, Mauricio. Déjame plantearlo de la siguiente forma. Yo tengo un prejuicio. Yo creo en el mercado. Creo que la labor del Estado es accesoria, es contingente en aquellas tareas que el mercado puede desarrollar bien. Y creo que incluso el tema de la conectividad amerita una revisión para volverlo a situar en una lógica de mercado. El costo aproximado del despliegue, actualizando los datos que hicimos en 2013-14 para el modelo de la red compartida, el costo de cubrir ese 8-9% es de aproximadamente $1.500 millones. Si fuera con tecnología terrestre, no estoy hablando de llegar directamente por satélite, sin un backbone sólido, fibra óptica, etcétera, hacia localidades incluso las más remotas. Estamos hablando de decenas de miles. Eso equivale a año y medio de recaudación de derechos sobre uso del espectro. ¿Por qué no en México como en otros lados? Y esto pensamos, dialogarlo con el Congreso. ¿Por qué no buscamos que el pago de derechos se acredite contra la inversión en zonas no servidas? ¿Por qué no buscamos modelos innovadores? En lugar de confiar a un solo jugador de pequeña escala que ha venido afrontando numerosos problemas. Confiamos en el proyecto de red compartida, lo apoyamos institucionalmente, pero no debemos pensar que es lo único, ni que el Estado mexicano ha hecho un pacto de exclusividad para un solo modelo que evidentemente puede incluso ser incierto en el resultado final y quizá tardar demasiado. Cada día sin conectividad en cualquier localidad es un día perdido, es un día en que tenemos ciudadanos y seres humanos de segunda. Tenemos que radicalmente eliminar eso. Pero esto también va agregado al valor del espectro. El valor del espectro en México tiene un sobreprecio contra estándares internacionales comparables de al menos el 30%. Eso nos resta competitividad como país. Si una empresa global va a decidir invertir en algún lado, va a decidir, y está bien, es la lógica de mercado, va a decidir invertir en aquello donde espere un retorno suficiente. Si los precios del espectro de México están inflados, no somos atractivos como país para invertir. Y estamos, de hecho, alejando la inversión, y eso fue lo que nos pasó con Telefónica. Telefónica finalmente está regresando espectro en México porque le supone un costo enorme para los números que trae. Veámoslo esto además en la lógica del agravamiento de la situación económica general de que yo hablaba. Una devaluación cercana al 30%, una caída del PIB en México cercana a 2 dígitos, una pérdida muy importante de ingreso en dólares. Por eso nosotros en México buscamos ese enfoque de regulación colaborativa. Incluso durante la pandemia y después de la pandemia no se trata de imponer medidas que pueden ser eficaces en el cortísimo plazo, pero pueden lesionar severamente las finanzas de las empresas y hacerlas inviables en el corto plazo. Y eso sería gravísimo. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos revisar valor del espectro, debemos buscar modelos alternativos para cumplir la conectividad, debemos acercarnos y evangelizar a los congresos para explicarles que no es posible que tengamos modelos donde los ciudadanos, los usuarios, están pagando por ejercer sus derechos. En México conservamos un impuesto absurdo, el impuesto sobre las telecomunicaciones, y siendo telecomunicaciones un derecho humano en nuestro país, resulta que tienen que pagar los habitantes de México por ejercer un derecho humano. No tienen que pagar por ejercer el derecho a la salud. En este momento sería impensable algo así. Tampoco por la educación, tampoco por otros, pero por telecomunicaciones sí. Esto es absurdo. Es el tipo de cosas que tenemos que explicar porque el modelo después, el modelo donde desde el sector podamos construir un proyecto de nación viable, una nación más eficaz, más justa, con mayor ejercicio de derechos, pasa por revisar estos temas difíciles e incómodos. La recaudación de corto plazo se vuelve enemiga de la viabilidad de la nación en el mediano y en el largo plazo. La nueva normalidad que buscamos no es una normalidad donde veamos qué tanto podemos hacer de lo que hacíamos antes. Se trata de hacer las cosas distintas, de hacerlas mejor, y eso implica tocar temas sensibles para todos nuestros países. Concluyo con un mensaje, porque sé que el tiempo es corto. Yo veo la pandemia como una oportunidad de reforzar el rol de las telecomunicaciones, de decir que desde este sector podemos proyectar una mejor visión de país,
de un país más eficiente y más justo. Creo que nos ha rehumanizado el problema de la pandemia, el saber que no estamos exentos de una tragedia a nivel familiar, a nivel personal, y que ya hemos visto a nuestro lado seres queridos y cercanos morir durante esa emergencia. Creo que eso vuelve a tocar nuestras fibras sensibles y nos obliga a reforzar el rol racional que como una humanidad nos debemos. Porque para prevalecer a través de esta crisis y después en los años siguientes, debemos preservar los valores fundamentales, la racionalidad, la justicia, la equidad, el dar mayores oportunidades a todos. Y creo que eso es el gran llamado que nos deja y la gran lección que nos deja la pandemia. Tenemos que rehumanizar el modelo y alejarnos y romper moldes incómodos, moldes absurdos que preservamos simplemente porque hayan estado. Tenemos que repensar el país, repensar el sector, repensar la regulación, y coincido con todos ustedes, menos regulación, solo la regulación eficiente y hacerlo oportunamente. Muchas gracias. Muy bien, Adolfo, muchas gracias. Vamos con Marileana, repensar. Tenemos que repensar las políticas de universalización, Marileana, fondos de servicio universal. Si uno piensa en Internet, como algunos lo proponen, un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho que abre una herramienta, una infraestructura sin la cual se abren brechas más allá de lo digital. ¿Qué más tenemos que repensar en ese sentido, Marileana? Y efectivamente, los fondos de servicio universal deben reconceptualizarse. No han funcionado en el 90-95% de los países latinoamericanos. Y esta es una enorme preocupación porque la industria está siendo sujeta de esa contribución, y así en la mayoría de marcos jurídicos se denomina una contribución parafiscal, es decir, una contribución con un objetivo específico. ¿Y cuál es ese objetivo específico? Ese objetivo específico es precisamente la conectividad de las poblaciones vulnerables. Vulnerabilidad que está en el tema geográfico, vulnerabilidad que está en el tema de ingresos, y yo diría una nueva vulnerabilidad que nos trae la pandemia, lamentable, el desempleo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos fondos de servicio universal se utilicen? Este es un tema que se ha venido también arrastrando a lo largo del tiempo, y lo que se debe pensar en ese es cómo construimos ese círculo virtuoso, arrancando con los fondos de servicio universal, que significa extensión de cobertura, asequibilidad de los servicios, subsidios directos a la demanda, y eso nos va a generar más mercado, y más mercado significa más ingresos para el fondo, y más ingresos para el fondo significa nuevamente más inversión. Ese es el círculo virtuoso teórico de los fondos de servicio universal. Lamentablemente esto no se está cumpliendo. Entonces tenemos dos opciones. Una es repensarlos totalmente, cambiarlos, hacerlos efectivos, moverlos, sacarlos de las grandes bolsas de dinero, de las cajas únicas del Estado, y moverlos realmente a lugares donde puedan ser ejecutados. Y la otra es eliminar las contribuciones parafiscales y buscar la manera de incentivar la inversión. Esto definitivamente es indispensable. Pero no solo eso, también tenemos que pensar en que esta activación de los fondos debe ser precedida por agendas digitales que sean realistas, que sean posibles de desarrollar, como lo mencioné antes. Pero estas agendas digitales deben ser producto de co-creación entre todos los actores del ecosistema, donde todos los elementos estén presentes y realmente haya un énfasis en la conectividad y en el desarrollo de capacidades digitales en las poblaciones más desfavorecidas, porque es allí donde estamos. Si nosotros nos fijamos, como bien lo señalabas vos, el tema de IPT en Perú es un caso de éxito. ¿Cómo podemos reproducir eso? ¿Cómo podríamos llevar ese tipo de proyectos a otras latitudes de nuestra región? Esto es un imperativo, o sea, no podemos seguir arrastrando esto. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo,
Pero hay ejemplos que se pueden seguir, hay ejemplos que se pueden exportar y en los cuales se pueden apropiar. Además de esto, agregaría, y simplemente como para cerrar el mensaje, el tema de la seguridad jurídica es indispensable. Y esta seguridad jurídica está relacionada también con los fondos de servicio universal. Un operador que se atreve a dar el paso a participar para acceder a estos recursos debe tener la seguridad jurídica que con las reglas que inicia, con las reglas que termina. Porque si no, realmente lo que tenemos son operadores que contribuyen y consideran un fondo prácticamente un impuesto más. Y no la posibilidad, y no ven en ellos la posibilidad real de un desarrollo equitativo de la conectividad. Y simplemente también, para no dejar de nombrarlo, porque es un elemento que constantemente nos influye tanto en la universalidad del servicio como en el incremento de costos, es definitivamente el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es necesario no solo asignarlo, sino buscar formas apropiadas de tener acceso a este espectro. Es algo que hoy la pandemia demostró que muchos países han logrado saltarse las trabas burocráticas y poner a disposición de espectro para sostener la demanda en la emergencia. Entonces sí es posible. El espectro más caro es el que no utilizamos. Entonces, ¿por qué no ponerlo a disposición? ¿Por qué no fortalecer las infraestructuras para que además nos permita hacer una cobertura mayor de las poblaciones en vulnerabilidad? Gracias, María Liliana. Estaba preguntando si Salma nos oye. Salma, estás... Demos 10 segundos a ver si se conecta Salma. Bueno, muy bien. Vamos con nuestro amigo Alan Ruiz. Estaba viendo algunas de las preguntas del panel. Se habla de que las telecomunicaciones son una mezcla de Estado y mercado. Se habla de la importancia de las redes fijas en un escenario COVID. Hablan de la importancia de estas para la resiliencia. Hablan de la necesidad de cuál es el rol del Estado, de la inversión. Yo sé, Alan, que ya nos dice toda una visión muy integral de esta pandemia. Volver sobre estos temas, o sea, cómo se preservan estos valores fundamentales, la educación, la salud, el acceso al trabajo en estas telecomunicaciones. ¿Cuál es ese rol del Estado? ¿Cuál es ese rol del mercado? ¿Hasta dónde? Las alianzas público-privadas. ¿Cómo ves tú ese tema de movilizar mecanismos, recursos, instrumentos al Sin duda alguna, el desarrollo de las telecomunicaciones ha sufrido, digamos, diferentes momentos históricos. Cuando empezamos con la telefonía móvil, teníamos una visión de que esto era como un servicio elitista. Los que teníamos canas ya vivimos esos inicios de la telefonía móvil, pero hoy por hoy las telecomunicaciones en general y particularmente la industria móvil, que es quizás el elemento en el cual la población tiene más contacto, se ha vuelto, como lo decíamos en el panel inaugural, parte de lo cotidiano. Y también desde la perspectiva transversal, es casi imposible tratar de buscar algún sector de la población en el cual la tecnología no esté involucrado. Entonces, dicho esto, el tema del desarrollo tecnológico se vuelve un elemento crucial para los desarrollos de política pública en todo sentido. Por lo que el pensar que los que desarrollan esta tecnología y los que la implementan y los que invierten son justamente los privados. Entonces, el rol del gobierno debería de ser un rol de acercamiento,
de crear todos los mecanismos y crear las facilidades y también la certeza jurídica que nos decía doña Mariliana, para que en conjunto se creen estos mecanismos. Yo creo que es muy sencillo sentarse a desarrollar una política pública en una oficina con aire acondicionado en cualquiera de nuestras capitales. Pero realmente esa construcción debe realizarse a través de un modelo de múltiples partes interesadas, como lo hemos tratado de hacer. Y hoy por hoy toma todavía muchísimo más relevancia. Creo que debemos construir todos estos modelos, construir todos estos desarrollos, pensando y teniendo en la mesa a quien va a hacer las inversiones y también a quien va a ser quien implemente, porque finalmente, bajo pocas excepciones, los gobiernos no hacen estos desarrollos. Como gobiernos es como muy complicado por todos los temas de la administración pública y también por temas de corrupción, y esto se hace como muy complicado. Entonces es en la industria, en los operadores que de alguna u otra forma son el principal aliado de los gobiernos para la política pública. Entonces tenemos que verlo mucho con esa visión. Yo creo muy con la visión y tratar de hacer estos y desarrollar estos mecanismos, estas agendas digitales realistas que nos dice doña Mariliana, tienen que hacerse desde esa perspectiva, entendiendo que cada una de las acciones que se van a poner ahí son realizables y, como diríamos en Costa Rica, que vengan con su bollito de pan debajo del brazo, de cómo de alguna forma lo vamos a desarrollar. Por otro lado, también es importante estar alineados con la academia, con la sociedad civil, sobre todo pensando que el acceso a la tecnología hoy por hoy brinda una ventana más para poder ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Por lo tanto, es importantísimo tener esa participación. Los reguladores, los gestores de política pública, en fin, creo que esto es algo en lo que todos tenemos mucho que aportar, y de alguna u otra forma el hacerlo a corto tiempo es lo que quizás, o acelerarlo, porque ya este discurso lo hemos tenido antes, pero el que acelerarlo hoy, viéndolo con una visión de que es un tema de todos y para todos, creo que es quizás la versión o la visión más importante que tendrían que tener quien lidera estos esfuerzos, que evidentemente tiene que ser el gobierno. Y por otro lado, mirar también las zonas y las vulnerabilidades. Hemos visto que pues es complicado llegar a zonas en las cuales la brecha es profunda. Nos contaba el comisionado Cuevas sobre el tema de la red conectada, que es un proyecto ambicioso, pero también tiene su elemento costoso para poder llegar ahí. Pero tendríamos que buscar alternativas de hacerlo, y creo que el tener esta certeza jurídica, el tener marcos fiscales que promuevan todo este tipo de inversiones, puede ayudarnos a en corto tiempo pues avanzar con este cierre. Gracias, Alan. Vamos terminando. Salma, estás en línea, ¿cierto? Hola, ¿me escuchan? Muy bien, adelante. Ay, qué bueno, qué bueno. Yo quisiera compartir con ustedes que México ha tratado de utilizar todos los mecanismos innovadores que pueda tener a la mano. De hecho, de todo lo que se ha platicado ahora, recientemente, bueno, en el sexenio pasado y con la introducción de la nueva reforma de telecomunicaciones, se introdujo un concepto de participación público-privada que ustedes todos conocen como red compartida. Este espectro de 700 MHz es un espectro muy valioso, y como bien lo decía el comisionado Adolfo Cuevas, el uso del espectro es relevante y el mercado puede ser uno de los actores principales. Sin embargo, no se ha visto una participación del uso de este recurso por parte de otros actores relevantes,
que tendrían una disponibilidad de un espectro muy bueno para poder extender sus servicios a zonas más remotas. Entonces, creo que es muy relevante también mencionar que es importante la teoría, como bien lo mencionaba Mariliana, y la práctica, ¿no? Y nosotros estamos incursionando en una nueva estrategia que es proponer que una empresa pública expresamente se dedique a conectar en las zonas donde nadie quiere llegar, por cualquiera que esta razón sea. Entonces estamos tratando de incursionar en una nueva dinámica que nos permita trabajar hacia las zonas locales. Como Mariliana lo mencionaba, la construcción local es muy importante y no solo lo estamos haciendo con la empresa pública, sino también con las empresas pequeñas privadas. Los wireless ISPs han reaccionado positivamente. Ellos en México originalmente estaban irregulares, no tenían un título de concesión, utilizaban el recurso del espectro de manera irregular. Hemos estado trabajando con ellos para que estas personas o emprendedores locales puedan construir de abajo hacia arriba esta comunicación local en las zonas. También las concesiones comunitarias, como es el caso de Rizomática y algunas otras que están en el país, también son iniciativas muy importantes porque ellos conocen su localidad. Entonces, nosotros estamos trabajando en política pública para que todo el que tenga la intención de llegar a la cobertura universal pueda hacerlo de alguna u otra manera. Y yo quiero cerrar mi participación diciendo que para nosotros es muy relevante el que sí construyamos verdaderos sistemas que nos permitan reflejar lo que hoy nosotros institucionalmente tenemos como resiliencia de nuestra infraestructura y nuestros servicios y aplicaciones digitales. Para nosotros es muy importante, lo mencionaron, la inclusión financiera, pero necesitamos educar a la gente en esa introducción y en ese conocimiento de la inclusión financiera. El trabajo en casa, igual de importante, y necesitamos repensar como instituciones esa combinación del trabajo presencial con el trabajo en casa. Y como sistemas educativos también tenemos que repensar en cómo vamos a trabajar, qué modelos educativos novedosos podemos implementar. Pero yo quiero tocar un tema también finalmente muy importante que no se ha tocado a lo largo de estas presentaciones, el tema de las mujeres en esta transformación digital. Sabemos que necesitamos trabajar mucho más duro en la inclusión de las mujeres en las educaciones STEM, pero también algo que se evidenció o que se está evidenciando mucho con esta contingencia sanitaria es la violencia en el hogar. Entonces, para nosotros es muy importante que también ese aspecto se tome en cuenta porque es un elemento muy relevante para que podamos tener una sociedad de la información transformada, pero con un respeto en cuestiones de género. Y finalmente, en el desarrollo tecnológico, creo que para nosotros como región es muy importante darnos cuenta que hay nichos que podemos cubrir respecto al desarrollo tecnológico. Nosotros estamos buscando, por ejemplo, cómo repensamos la introducción de 5G a México. Y estamos viendo cómo podemos hacer radiobases de bajo costo. Estamos trabajando con la academia y con algunos centros de investigación para poder construir esas radiobases que necesitamos con características totalmente diferentes para localidades de baja densidad, de muy baja densidad, que requieren tener la misma calidad de servicio que tiene una zona urbana. Y por lo pronto también en las carreteras, donde hemos tenido desafortunadamente mucha delincuencia en zonas donde no hay conectividad, también repensar cómo vamos a construir esa infraestructura.
Les agradezco muchísimo y fue un placer, aunque sea solo por voz, estar con ustedes. Muchas gracias, Alma. Mañana tendremos oportunidad de verte en ese foro que estás liderando en el Día Mundial del Internet. Seguramente seguiremos más en detalle tus puntos. Horacio, termino con el tema del 5G como un abrebocas para el siguiente panel. La UIT habla de regulación 5G, ¿no? Alan hablaba de regulación colaborativa, academia, empresa, Estado. Dos temas muy concretos. El primero, el desafío del 5G en América Latina en este escenario se ve afectado. Hay gente que habla de que los modelos de negocio no dan, ¿no? Que no están muy claros las aplicabilidades, el modelo de ingresos, los planes, casos de negocio. Ese tema de infraestructura creo que es crítico. Ustedes, digamos, siendo un operador regional, ¿cómo lo ven? El tema del 5G, más allá de los temas técnicos de espectro, de business case, y el tema de la regulación 5G que plantea la UIT de modernización, colaboración. Para cerrar 5 minutos y cerramos, ¿vale? Vale, te agradezco, Mauricio. A ver, cuando hablamos de 5G, tenemos que hablar de la planificación, ¿no? Del 5G para Latinoamérica. Si bien estas redes están desplegándose en algunos lugares ya, Latinoamérica tenemos todavía que las necesarias para la otorgación de los mismos. Nuevamente, la cantidad de espectro que se necesita para el 5G es enorme con relación a los espectros que veníamos manejando anteriormente. Si vamos a mantener nuevamente el precio promedio que se acostumbra a cobrar al espectro tradicional, vamos a tener un problema de inicio con el despliegue de estas redes. No es secreto, si la plata se invierte primero en el espectro, va a quedar menos plata para desarrollar las redes. Es fundamental que los estados comprendan que la tecnología, y más aún el 5G, son multiplicadores transversales de los otros sectores de la economía, ¿no? Lo que pueda llegarse a recaudar desde el punto de vista espectro de un operador no es significativo si lo comparás con el nivel de productividad que eso puede generar en toda la economía en su conjunto, en cada uno de los sectores que toca. Y con un 5G, ni qué hablar. El 5G, que es justamente la tecnología que va a revolucionar la productividad de los sectores, se hace mucho más crítico. Entonces, creo que la tarea que nos tenemos que dar ahora es repensar los marcos regulatorios, planificar rápidamente los espectros, ir limpiándolos para poder tenerlos a disposición. No son secretos ya cuáles son los espectros que son los que están quedando como los más los definidos para Latinoamérica. Entonces, creo que los gobiernos tienen una tarea importante ahora en eso, ¿no? En marcar el camino regulatorio. Con respecto a la regulación específica 5G, yo diría siempre, si queremos nosotros que haya modelos de negocios, que es justamente el punto que todavía está en cuestionamiento al 5G a nivel mundial, si eso le sumas una capa regulatoria específica pesada, lo terminas de hundir, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que dejar que el 5G empiece a prosperar, veamos cuáles son las situaciones que esto genera inicialmente para poder abordarlas. Hacer una regulación ex ante sería para mí catastrófico. Muchas gracias, Horacio. Con esto terminamos. Les agradezco este panel. Creo que fue supremamente interesante. Nos llevamos muchas lecciones, muchas recomendaciones. Esto continúa. Seguramente vamos a seguir impulsando ese tipo de diálogo público-privado. Les quiero agradecer a todos y desde la audiencia, no sé cuántos tenemos, creo que ya vamos como por 900, 700, pero un aplauso virtual para todos. Muchas gracias y hasta la próxima.